textos, por supuesto, de todas y de todos. Y pues, querido doctor Javier, creo que no en esa presentación, pero lo diré. El doctor Javier Saldaña, pues es un experto en filosofía del derecho, un gran y reconocido justnaturalista dentro de la tradición justnaturalista contemporánea, investigador en el Centro de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, profesor de nuestra alma mater, así como de muchos otros facultades y universidades a lo largo y ancho del país y del continente, ¿no? Querido doctor, tiene el uso de la palabra. Por favor, adelante. Bien, pues a todos ustedes, buenas tardes. Yo, antes de pasar a exponer las diapositivas que he preparado sobre el pensamiento del profesor George, quiero hacer un público reconocimiento a los dos directores del Departamento de Filosofía del Derecho de nuestra facultad, del seminario. En primer lugar, evidentemente, a la doctora Abril Uscanga Barradas, que, como le decía yo hace un momento, me he convertido en uno de sus fans y la sigo en cada una de sus actividades porque cada vez que ella participa en alguna, siempre aprende uno mucho de la filosofía del derecho. Y lo mismo puedo decir de mi amigo, el maestro Jimmy Alberto Montero, y del profesor Walter Arellano, con quienes me unen, además de lazos, eh, digamos, afectivos, de amistad, pues también un profundo reconocimiento al trabajo que han venido realizando. Quiero sí llamar la atención sobre un aspecto que es muy importante, y es que para mí, como les decía yo a los directores y al doctor Arellano, para mí esta es la actividad, puede ser la actividad más importante en la vida académica después de las clases, porque uno aprende de las exposiciones, de la lectura. Desgraciadamente hoy, pues creo que no tenemos un gran hábito por la lectura, y cuando se nos obliga para bien leer cada capítulo por semana, siempre uno, cuando expone, el ponente saca sus conclusiones y puede uno entrar en diálogo. Entonces, mi felicitación es doble. Por una parte, por esta iniciativa, por estos 12, 14 años que ya lleva el taller, y también por la iniciativa de invitarnos a la lectura de textos clásicos. Muy bien. Dicho esto, quisiera compartir pantalla. Díganme cómo tengo que hacerlo. Veo aquí una flechita que dice compartir. Le pincho ahí, ¿no? Sí, doctor, allí A ver, a ver si ya la pueden ver. Ahí me dicen ustedes. ujú. Ya, Si ya se la... puede ver. Gracias. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre el pensamiento de uno de los autores naturalistas más importantes, vivos, y también, hay que decirlo, jóvenes representantes del derecho natural, como es el profesor norteamericano Robert P. George. Eh, Quiero hacer un comentario introductorio a propósito de esto que acabo de señalar. George es uno de los profesores más jóvenes, o de los profesores jóvenes en el ámbito del derecho natural, del estudio, de la difusión del derecho natural, porque sin lugar a duda, George ha abrevado de muchas de las tesis y de los argumentos que su maestro John Finnis eh, dejó planteadas o ha dejado planteadas. El tema es que el profesor John Finnis es una persona ya de edad avanzada, y Robert P. George, junto con otros profesores en el mundo anglosajón, podríamos decir que constituyen la segunda generación de los teóricos del derecho natural, de los teóricos que se inscriben en la nueva escuela anglosajona del derecho natural, ¿no? Eh, Podríamos mencionar a distintos autores. Estoy acordándome ahora de McMurphy, de la Universidad de Georgetown, el propio George en Princeton, George Duke en Australia, y tantos que podría yo mencionar con un objetivo. ¿Cuál?
tengo la impresión de que el estudio del derecho natural está teniendo especial fuerza en el mundo anglosajón. Acabo de adquirir un libro que se llama Jurisprudence and the Natural Law, en donde están participando diversos autores anglosajones, y esto llama poderosamente la atención porque mientras podríamos decir en el continente europeo, si bien no está extinto el derecho natural, y en este continente europeo están más en el ámbito del pospositivismo, del neoconstitucionalismo, etcétera, 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 de la argumentación jurídica, temas, por supuesto, importantísimos y que hay que estudiar, ¿no? En el mundo anglosajón hay una rehabilitación, un renacimiento muy importante de los argumentos del derecho natural. Y es precisamente Robert P. George uno de sus más importantes representantes, de los autores jóvenes que vale la pena leer, estudiar, etcétera, etcétera. Eh, en primer lugar, un dato, digamos, biográfico de la trayectoria del profesor George, y es que el profesor George es norteamericano, es norteamericano. Él es de ascendencia italiana, eh, y nace en Estados Unidos, y después de realizar sus estudios en la Universidad de Harvard, se traslada a Oxford a realizar su tesis de doctorado, ¿no? Y ahí es donde conoce, pues, fundamental y principalmente la guía de John Finnis, aunque también está muy fuertemente influido por autores como Joseph Russ. Eh, a su regreso a Estados Unidos, el profesor Robert P. George ocupa diversos trabajos, ¿no? Diversos puestos en el ámbito, podríamos decir, de la administración, ¿no? Él fue uno de los asesores de la Comisión de Bioética que fundó George Bush, hijo, y ha estado presente George en distintos debates públicos a raíz precisamente de los importantes temas que en el ámbito de la bioética se han discutido en esa comisión. También, como otros autores defensores del derecho natural, el propio John Finnis, por ejemplo, Robert P. George trabajó en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que George tiene, por una parte, la formación teórica en derecho, obvio, que le había dado la Universidad de Harvard, también su formación, su doctorado en Oxford, ¿no? Pero también tiene esa otra beta que tiene que ver con la práctica del derecho. A mí me parece que este también es un tema muy importante. Ya había sucedido también con John Finnis, que trabajó como abogado, el profesor Finnis, conociendo por tanto cuáles son las cuestiones técnicas que se dan en el ámbito de la práctica del derecho, y por tanto no es, como tampoco lo es George, un teórico, sino que cuando habla del derecho, habla con fundamentos reales, prácticos, por las vivencias que ha tenido, ¿no? Bien, y también tiene otra beta, George, que es el tema de haber trabajado cuestiones de bioética. De hecho, uno de sus libros que ha sido traducido al castellano se llama Embrión, una defensa de la vida humana. Como les decía, entonces, podríamos decir que George tiene estos tres pilares en donde se sostiene su pensamiento. Por una parte, la parte teórica, filosófica, jurídica, que le ha dado su formación en licenciatura y en su doctorado. Por otra parte, la relativa a la sección práctica, él ha trabajado
en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y por otra parte también aquella otra sección que tiene que ver con la reflexión médico-filosófica que se da en el ámbito de la bioética. Bien, George, por tanto, no es un autor, digamos, simplemente teórico que haya escrito, como en su biografía se señala, ¿no? Más de 15 libros, sino que ha tenido también una vida práctica importante. No quisiera detenerme en mencionar los libros que el profesor George ha escrito, ¿no? Sería interminable. Solo quisiera señalarles a ustedes, por la cercanía de nuestra lengua, algunos trabajos del profesor George en los que ustedes quizá puedan, si están interesados, seguirle la pista a este autor. Yo hace muchos años, eh, quizá unos 15 años probablemente, o un poco más, le publiqué al profesor George un artículo que se había traducido al castellano y se publicó en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se llama precisamente Ley Natural y Naturaleza Humana. Está en el número 110 del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, y digamos que ese fue el primer conocimiento, el primer acercamiento que yo tuve con el profesor George, y a partir de ahí, más o menos, uno le va siguiendo la pista académica a este profesor. En mi opinión, hay un libro imperdible del profesor George que se llama Making Man Morals, que ha sido traducido al castellano como para ser mejores o virtuosos a los hombres, ¿no? Libertades civiles y moralidad pública. Ese es un magnífico libro en donde yo creo que también podemos encontrar, pues, con mucho más detalle el pensamiento del profesor George. Y hay otros trabajos como el de Moral Pública, Debates Actuales, que está publicado en Chile. El objeto de nuestras reflexiones aquí será un libro que para mí ha sido un acierto por parte de la doctora Abril Uscanga, del maestro Montero y del profesor Walter, que se llama Entre el Derecho y la Moral. Es un libro que uno puede consultar con relativa facilidad, no hace falta más que ir a la librería Porro y ahí conseguirlo. Ahora lo tenemos nosotros colgado, ¿no? Y en ese libro aparece el primer trabajo que les había yo señalado. Bien, el que se publicó por primera vez, podríamos decir, en lengua castellana. El primer trabajo que se publicó en lengua castellana lo publicó nuestra universidad, ¿no? El Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el boletín señalado, ¿no? Derecho Natural y Naturaleza Humana. Bien. Termino la parte que tiene que ver con la biografía de George, de Robert P. George, diciendo que él actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Princeton, ¿no? Donde ha mantenido debates muy, muy, muy interesantes, y constantemente lo señala en sus escritos, con otro profesor que también fue objeto de nuestro taller, de nuestra lectura, como fue Peter Singer, ¿no? Robert P. George trabaja en la misma universidad donde trabaja Peter Singer. Bueno, muy bien. Hasta ahí los invito a que se entusiasmen con este autor anglosajón, donde, en el que podemos abrevar muchísimas experiencias, gratas experiencias intelectuales. Muy bien. Algunos de los libros que ustedes ven en la pantalla son los que ha escrito, coordinado, etcétera, etcétera, el profesor George, y hasta aquí. Bien, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Voy a exponer en 6, 7 puntos lo que yo considero son algunas de las ideas centrales del pensamiento del profesor Robert P. George, profesor de la Universidad de Princeton. Evidentemente que no voy a, digamos, hacer una explicación detallada de cada uno de estos, sino solamente mi intención en esta
sesión de presentación del pensamiento de George es simplemente apuntar algunas de las ideas básicas, quizá con la pretensión de que nos orienten cuando abordemos la lectura y el estudio del pensamiento del profesor de la Universidad de Princeton. Y por tanto, voy a darles a ustedes lo que yo consideraría una especie de gran resumen, grandísimo resumen de los grandes, de los muchos temas que pueden encontrar en la filosofía de Robert P. George. Muy bien. Quiero hacer un paréntesis para decirles a ustedes que cuando uno lee la obra de George, particularmente el libro, los demás también, ¿no? Pero cuando uno lee particularmente el libro que va a ser objeto de lectura de este semestre, uno se da cuenta de que, y después de haber leído a John Finnis, uno se da cuenta de que hay maneras y maneras de decir las cosas. Si nosotros tomamos en consideración el libro The Natural Law and the Natural Rights, que por cierto, les adelanto una primicia, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, si no se acuerdan, se los digo? Eh, la primera edición de la traducción de Natural Law and the Natural Rights apareció en Abeledo Perrot, en Buenos Aires, en el 2000, eh, y se ha agotado. Ese libro prácticamente no existe. El defecto que tiene ese libro, si tuviéramos que llamarle así, es que no tiene el postscript a Natural Law and the Natural Right, ley natural y derechos naturales. Es decir, que la editorial Abeledo Perrot y Cristóbal Orrego, cuando publicaron ese libro, evidentemente que no había John Finnis escrito el postscript y se podía conseguir el libro de más o menos, a lo mejor con una cierta dificultad, ¿no? Pero sin el postscript. Y después el postscript estaba en alguna otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la premisa de la que les estoy hablando es que ley natural y derechos naturales ya con el postscript incluido aparecerá en unos cuantos meses por la editorial española Comares. Es decir, que los estudiosos del derecho natural y de la obra del gran pensador australiano radicado en Oxford, pues estará más o menos completa, ¿no? Porque hay que considerar los 5 volúmenes que le publicó la Oxford University Press a este emérito, pero estará completa en Ley Natural y Derechos Naturales porque ahí estará ya el postscript en adición de Comares. Bien, bueno, cierro el paréntesis. Cuando uno lee Ley Natural y Derechos Naturales de Finis, uno se da cuenta de la enorme riqueza que hay en los argumentos que el profesor oxoniense expone en ese libro. Sin embargo, hay que también advertir que su lectura es densa, es difícil, cuesta trabajo. A mí me costó y me sigue costando trabajo cada vez que vuelvo al pensamiento de John Finnis. Me cuesta trabajo por lo farragoso que es en su argumentación, aunque uno evidentemente aprende muchísimo. Esta no es la característica de Robert P. George. Como lo van a ver ustedes a lo largo de todo el texto, es un manjar al paladar, en este caso al intelecto, leer a Robert P. George, porque la manera en que él expone las ideas es tan dulce, tan sencilla, pero a la vez tan contundente y convincente, que uno no tiene más que agradecerle que se haya tomado la delicadeza de escribir para quien le va a leer. Esto quería mencionarlo porque sin lugar a dudas es importante. La lectura de P. George es una lectura dulce, es una lectura sabrosa, es una lectura que digamos, al paladar intelectual le deja un gratísimo sabor de boca. Lo van a ver ustedes, van a
aprender muchísimo, dicho en muy pocos párrafos, con un lenguaje muy dulce, muy atractivo, muy rico en términos académicos. Bueno, yo lo que voy a hacer, por tanto, es simplemente destacar de este libro 3 o 4 ideas importantes. No me adelantaré a muchas de las cosas que vamos a ver en el taller de lectura y quisiera, por tanto, comenzar con una idea básica, con una idea básica. Si yo tuviera que hacer una gran síntesis del pensamiento del profesor Robert P. George, diría que en la misma tradición de la escuela anglosajona del derecho natural, ¿no? Tendría que ser este gran resumen de su teoría llamada la teoría del bien del hombre o de los bienes del hombre. No voy a justificar este posicionamiento, ustedes lo saben muy bien, lo vimos también en el taller en su momento, cuando fue objeto de estudio el libro que publicó también nuestro instituto, el de Teorías del Derecho Natural John Finnis. Hemos hablado muchísimo en este taller sobre la fuerte influencia que ha habido desde diferentes ámbitos de la filosofía del derecho para rehabilitar, para hablar, para trabajar el tema de los bienes humanos básicos, y me parece que esta es la primera idea que tenemos que tener clara cuando hablamos del pensamiento del profesor George. Por tanto, el gran resumen sería que la teoría de George es una teoría del bien humano, una teoría del bien del hombre. Quiero leer la... Se ve la diapositiva, ¿verdad? O hay que hacerla más grande. ¿Cómo la ven, señores? Bien, está bien. ¿Está bien? A ver si así se ve un poco mejor. ¿Sí? Muy bien. Bien. Quiero leer lo que dice George a propósito de lo que son las teorías del derecho natural, ¿no? No hace falta también, aunque lo diga yo de manera muy rápida, hay que distinguir lo que es el derecho natural, principios de la razón práctica, que si son seguidos y actualizados, nos muestran que nuestro razonamiento ha sido correcto, y las teorías del derecho natural, que son, como su nombre lo indica, teorías que tratan de justificar, de dar cuenta de la idea de derecho natural. Bien. Para George, las teorías del derecho natural tienen como intención identificar cuáles son los principios de la acción humana para ser calificada una acción humana correcta, ¿no? O principios morales que nos muestran, como teorías que son, que la acción que nosotros hemos realizado es una acción conforme con la razón, es una acción correcta en términos racionales. Segundo, estas mismas teorías especifican el primer principio general de la moral. Bien, cuando George habla de la especificación del primer principio de la moral, se está remitiendo, como buen naturalista que es, a lo expresado por Tomás de Aquino, que en algún cierto sentido después también es retomado por Kant a propósito de se debe realizar, perseguir, proseguir el bien y tratar de evitar el mal. Entonces, la forma en la que se especifica este, digamos, primer principio moral, ¿no? Es precisamente a través de estos otros principios, los bienes básicos, de los que hablará el propio Robert P. George, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Decidir y actuar de tal manera que nuestra acción sea compatible con una voluntad tendiente a la realización integral del hombre. Sí, evidentemente, esta tercera parte de la definición del pensamiento de lo que es la teoría del derecho natural de Robert P. George nos coloca delante de una teoría de perfeccionista, si lo quieren ver ustedes así, de realización integral del hombre. Entonces, quería destacar estas tres ideas básicas
a través de la lectura que he hecho de lo que George identifica, define como derecho natural. Bien. Una tercera idea en este primer punto que me interesa destacar es que para George el derecho no es aquel, como generalmente se suele identificar o llamar, ¿no? Conjunto de normas impero-atributivas, bilaterales, heterónomas, etcétera, 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 etcétera. Sino que para el profesor Robert P. George, y en esto sigue no solamente la tradición de John Finney, sino también la tradición del propio Hart y también la herencia del profesor Joseph Russ, para George, el derecho natural son razones para la acción, ¿no? Y estas razones están guiadas por las diferentes facetas del bienestar humano, lo que George llamará después las formas básicas de realización humana. Dicho en términos más, si me permiten ustedes, coloquiales, más sencillos. George entiende como la tradición anglosajona, y en esto evidentemente se cambió radicalmente todo el pensamiento jurídico anterior, ¿no? Entiende que el derecho son razones para la acción y que estas razones, ¿no? Son guiadas, son orientadas, son atraídas, si se me permite la expresión, por esas formas básicas de realización humana, Voy, para que se entienda muy bien, a mencionar 3 o 4 formas básicas de realización humana, ¿no? Para que no esté yo hablando en abstracto y ustedes entiendan qué quiere decir George cuando habla de esta propuesta de su teoría basada en los bienes humanos básicos o formas básicas de realización humana. Una de las formas básicas de las que habla George, ¿no? Es el bien humano de la amistad. Entonces, si traducimos el bien humano básico de la amistad a la explicación que Robert P. George está dando en este tercer punto del que estoy hablando, sería entonces que el derecho son aquellas razones motivadas o guiadas por los bienes humanos básicos que posibilitan, si se alcanzan, ¿no? Si se alcanza esa realización humana. Bien. Otro de los bienes humanos básicos también de los que habla George, lo hace de manera muy reiterativa, ya lo pueden ustedes ver en el libro, es el bien humano básico del matrimonio, como esa forma de realización del hombre que lo perfecciona, como una razón que es orientada por ese bien y que cuando se alcanza, finalmente hablamos de una realización personal y en este caso de amistad, como es el del matrimonio. Otro bien humano básico del que habla Robert P. George es el bien humano básico de la vida, ¿no? Les había leído a ustedes también el libro que se refiere al embrión como también eso, como la vida como bien humano básico que si se conserva, si se actualiza, ¿no? Es en gran medida una guía de acción, ¿no? Un motivo, una razón para la acción que si se consigue, se perfecciona o se realiza como ser humano, el mantenimiento de la vida de los seres humanos. Y un bien humano básico también, podría seguir enumerando, pero quiero quedarme solamente con estos 4 bienes humanos básicos, porque lo que pretendo es que ustedes no me escuchen en abstracto, sino que entiendan muy bien qué es lo que está señalando George cuando habla de formas básicas de realización humana, es el bien de la libertad, ¿no? Por oposición, por ejemplo, a que alguien pueda ser manipulado, a que alguien pueda ser esclavizado en cualquiera de los diferentes tipos de esclavitud que hoy conocemos. Bien, entonces,
La primera idea, digamos, elemental, importantísima que tenemos que tener es que la teoría del profesor Robert P. George es una teoría del bien humano básico, ¿no? Que motiva a la razón para que cuando se consiga se pueda, por tanto, hablar de una realización o de un florecimiento humano. Bien. Ahora bien, el cuarto punto, el quinto punto, para poder entender también la filosofía del profesor George, es que George, y como lo había hecho antes German Grises o el propio John Finnis, ¿no? Parten de la idea de que hay una unidad, evidentemente, entre la razón especulativa y la razón práctica. Es decir, que en la misma tradición que nosotros hemos podido estudiar desde hace tiempo, yo creo que particularmente ha habido una rehabilitación de la razón práctica, pues a partir de los importantes trabajos que sobre todo autores alemanes han publicado, ¿no? Y hoy creo que ya no hace falta insistir una vez más en que uno de los grandes tópicos que se mueven, que se discuten hoy en la filosofía del derecho, es precisamente el tema de la rehabilitación de la razón práctica. Acuérdense ustedes también que este otro gran profesor alemán, Robert Alexi, en su libro del positivismo jurídico, explica las 3 o 4 subteorías de la razón práctica, ¿no? Pero la idea central en la explicación que hace el profesor Alexi es precisamente mostrar cómo hoy nos encontramos en plena discusión del asunto de la razón práctica. Entonces, no hace falta ya yo que esté justificando esto. Evidentemente, señores, nosotros nos dedicamos a la filosofía del derecho. No es que los alemanes en el aporte que han hecho en favor de la rehabilitación de la razón práctica sean originales. Obvio que no. La explicación tanto de la razón especulativa como de la razón práctica está desde Platón, está desde Aristóteles, etcétera, está en el mundo clásico. Solo que, desgraciadamente, por la fuerte influencia que ejerció el profesor Hans Kelsen, digamos, desgraciadamente en ese aspecto, porque hay que rescatar también muchas cosas del profesor Kelsen, no voy yo aquí a denostar el pensamiento de ese gran profesor vienés, ¿no? Que por cierto, hago un paréntesis. Está ya en imprenta, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está un libro que se llama La teoría pura del derecho, una visión crítica. Este libro se escribió hace 20 años y se publicó como libro en España, pero desgraciadamente este libro pues ya es muy difícil encontrarlo, prácticamente imposible encontrarlo. Yo me di a la tarea de buscarlo en la UNAM, ya ven que tenemos distintas bibliotecas en Epagatlán, en Ebaragón, etcétera, 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 ¿no? Y no existe un solo volumen de ese libro que se llama La teoría pura del derecho, una visión crítica, escrito por un profesor chileno que se llama Carlos José María Errázuriz. Este libro es un gran libro que muy pronto saldrá de la imprenta de jurídicas de la UNAM. En mi opinión, puede ser la crítica más contundente a todos los puntos de la teoría pura del derecho, desde la elegancia y desde el respeto que se le debe al profesor Kelsen. Tanto que este libro, que primero fue una tesis de doctorado, dirigida por mi maestro Javier Herbada, esta tesis fue premiada no solamente frente al sínodo, sino que además el Instituto Hans Kelsen de Viena la premió. ¿Por qué?
porque es la crítica más fuerte contra la teoría de Hans Kelsen, pero desde una forma respetuosa, como tiene que ser el diálogo académico. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Hay un estudio introductorio ahí del profesor Ramírez y de un servidor haciendo, digamos, comentarios críticos a la concepción que Hans Kelsen tenía del derecho natural. Bueno, ahí cierro el paréntesis. Bien, entonces, les decía que la tesis de la cuarta tesis que estoy tratando de explicar de Robert P. George es esta, que su teoría del bien humano, de los bienes humanos, debemos colocarla en el ámbito de la razón práctica, ¿no? Igual que en el caso de Germán Grises o de John Finnis, ¿no? En el ámbito de la razón práctica, que ojo con esto, lo hemos visto muchas veces, compañeros míos, el hecho de que George coloque en el ámbito de la razón práctica su teoría del bien humano, de esas formas de realización humana, no significa que se encuentre la razón práctica separada de la razón especulativa. No debemos cometer ese error filosófico que en mi opinión fue el gran error filosófico que cometió Kelsen y con él todos los que separaron la idea de una razón especulativa de una razón práctica. Sabemos perfectamente que Kelsen denostó, criticó fuertemente la idea de que haya una razón práctica y que por tanto hubiera principios de la razón práctica, ¿no? La razón es razón especulativa o no es razón, diría el profesor Vienes. Bien, entonces George coloca su explicación del derecho natural en el ámbito de la razón práctica e identifica dos tipos de bienes. En primer lugar, esos bienes humanos básicos a los que me he referido, los 3 o 4 que he señalado, ¿no? Pero también identifica en esta razón práctica aquellos principios base que son el fundamento de las normas morales y que van a excluir, ¿no? Aquellos comportamientos establecidos en las normas que atenten contra esos bienes humanos básicos. Y decir que en el terreno de la razón práctica, Robert P. George coloca eh, los bienes humanos básicos o esas formas, facetas del bienestar humano, pero también coloca las normas morales que fomentan, promueven, actualizan esos bienes humanos y excluyen, ¿no?, aquellas acciones que pueden atentar contra esos bienes humanos básicos por ser irracionales, por ser, digamos, carentes de razón. Quiero también aquí hacer un paréntesis, porque me interesa también señalar esto, ¿no? Quizá lo que me faltó también señalar como preámbulo fue señalarles a ustedes que la teoría de Robert P. George se inscribe muy bien en el ámbito de la razón práctica porque hay una confianza de que la razón pueda conocer objetivamente lo que es bueno, aquella faceta del bienestar humano. Alguien podría decirme, y yo lo aceptaría sin ningún problema, que alguien podría decirme, es que yo desconfío de la razón para conocer el bien. Bueno, ahí se acaba el diálogo y ahí no hay nada más que hacer. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles serían los, digamos, 3 o 4 argumentos básicos formulados hasta ahora para entender el posicionamiento de... sí. ¿Cuáles serían los 3 o 4, como gran resumen, ¿no?, los 3 o 4 puntos básicos para entender la teoría del derecho natural de Robert P. George? Primero, hay un reconocimiento de que existen principios de acción o principios morales llamadas formas básicas de realización humana, ¿no?, los bienes humanos. Segundo, hay un principio más general, ¿no?,
el primer principio de la razón práctica, acuérdense que estamos ubicados en el ámbito de la razón práctica, se debe concretar, actualizar el bien, evitar el mal. Y en tercer lugar, hay esta concreción de los bienes humanos básicos, se da a través de la razón, la confianza en la razón y la voluntad, ¿no? Estos tres elementos ayudan, por tanto, al florecimiento humano. Todo, digamos, circunscrito a una racionalidad humana que abarca todo un bien integral que comprende tanto los bienes físicos como los bienes intelectuales, pero también los bienes morales y los bienes espirituales, ¿no? En el ámbito del bien intelectual está el bien humano del conocimiento, de la enseñanza, ¿no? En el bien humano básico, en el bien humano físico, pues se refería a todos aquellos bienes concernientes a la salud. El bien humano moral, pues estaría, entre otras cosas, ¿no? Asuntos como respetar estos bienes humanos, o en el plano espiritual, el ámbito de respetar las creencias espirituales de los hombres. Segundo punto, en la teoría del pensamiento de George. Un asunto que me pareció importante discutir con ustedes, señores, es el tema de la naturaleza humana y de los bienes humanos básicos, por dos razones. Primero, porque desgraciadamente aunque esto ha ido cambiando, ha ido cambiando. Yo, bueno, ahora no me acuerdo de hay varios libros, pero hay un libro, me parece que se apellida Stevenson, pero no me acuerdo muy bien. Hay un autor sajón que viene publicando constantemente libros que dan cuenta de una idea básica como es la idea de naturaleza humana. Esta idea es una idea que, como en el caso de la razón práctica, ha vuelto por sus fueros, incluso desde críticos de la naturaleza humana. Acuérdense ustedes del famoso texto de la editorial Katz, el diálogo entre Michel Foucault y Chomsky, si no mal recuerdo. Bien, incluso hasta para criticarla, la idea de naturaleza humana ha vuelto nuevamente por sus fueros, ¿no? ¿Qué es lo que diría George sobre esto, no? George acepta la existencia de la naturaleza humana y no rehúye a esta idea, no rehúye a esta idea. Más aún, sostiene, esta es la segunda idea que quería destacar con ustedes, no solamente que la acepta y que además no rehúye a esta idea, sino que además George relaciona la idea de naturaleza humana con los bienes humanos básicos. ¿Por qué? Porque para Robert P. George la naturaleza humana no es otra cosa sino la expresión de lo que el hombre es, de cómo se entiende y actúa en el mundo, ¿no? Y por tanto, la naturaleza humana en la naturaleza humana están expresadas, o ahí se traducen, los bienes humanos básicos. Son los bienes humanos básicos son formas de florecimiento de esa naturaleza, ¿no? Son formas de florecimiento de su perfección humana. Entonces, la relación que habría, no solamente la idea de naturaleza humana está presente en George, sino que además vincula la idea de naturaleza humana con la de los bienes humanos básicos, estableciendo que la naturaleza humana, no es más que, los bienes humanos básicos, perdón, no son más que expresión de su perfección humana, no son más que expresión de esa idea de naturaleza humana. Bien, cito, los bienes humanos que proporcionan razones básicas para la acción son aspectos fundamentales del bienestar y de la realización humanos, y como tales pertenecen a los seres humanos como parte de su naturaleza. Las razones básicas no son, sin embargo, derivadas en ningún sentido que pudiera reconocer lógico alguno. No son derivadas a partir de conocimientos metodológicamente antecedentes de la naturaleza humana,
tal como es extraído de la antropología u otras disciplinas teóricas. Más bien, dice George, tales razones son comprendidas en actos no deducidos del entendimiento por la mente que trabaja inductivamente sobre los datos de la inclinación y la experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué a George le interesa establecer con la mayor claridad posible que los bienes humanos básicos y el primer principio moral que ha colocado en el ámbito de la razón práctica no son deducibles de una naturaleza humana metafísica, por lo que nosotros conocemos, y es otro de los temas importantes en el pensamiento de George, para no incurrir en la falacia naturalista? En la cuestión, it's out, en la tesis, it's out question. Entonces, haciendo un gran resumen del segundo aspecto, el segundo punto que me interesaba destacar con ustedes, diría, George, a pesar de las fuertes críticas que desde diferentes teorías del derecho y filosofías del derecho se hacen a la naturaleza humana, no renuncia a su existencia. Y segundo, la vinculación que George hace entre esta naturaleza y los bienes humanos básicos es precisamente la de reconociendo que existe una naturaleza humana. Los bienes humanos básicos no se derivan de ella, sino que son expresión de la misma cuando se experimentan dichos bienes humanos básicos. ¿Para qué sucede esto? Pues lo hace George para no incurrir en el tercer argumento que quisiera destacar con ustedes, de los 6 o 7 que traigo, que es el tema de la tesis de la is out question, el tema de la famosa falacia naturalista, la inderivabilidad del debe a partir de ese. Entonces, lo primero que hay que decir sobre este tema es que George acepta la idea de naturaleza humana, ¿no? Pero, como lo dije hace 2 minutos, la idea de naturaleza humana no la va a colocar, como no está además, en el ámbito de la razón práctica, sino que se encuentra en el ámbito de la razón especulativa o teórica. Entonces, la naturaleza humana existiría, ¿no? Pero en el ámbito teórico. Los bienes humanos básicos, esas formas de relación humana, se darían en el ámbito o en el terreno de la razón práctica, no derivando esta, no derivando de esta naturaleza humana teórica, especulativa, metafísica, como le quieran llamar ustedes, los bienes humanos básicos. Bien, veremos en un momento cómo se conocen. Quiero, de todos modos, hacer un comentario muy breve a propósito de este punto, señores. Y es que, miren que llevo años trabajando el tema de la falacia naturalista por esa anécdota que suelo contar, y no sé si ustedes me la han escuchado, pero a mí me sirve muchísimo. Cuando yo fui a dar una conferencia a la Comisión de Derechos Humanos, alguna profesora del Colegio de México me dijo que cómo era posible que hubiera teóricos, en este caso del derecho, a finales del siglo XX, hablando todavía de naturalezas humanas, ¿no? Que pareciera que que se desconocía lo que era la famosa falacia naturalista. Me la volví a encontrar, no a la profesora, sino a la cita de la falacia naturalista en Kelsen, en las primeras páginas de la teoría por el derecho, y para mí despertó un enorme interés, un enorme interés. Yo, de hecho, ahora tengo un libro, tengo un trabajo bastante avanzado ya, no sé si me dé tiempo de publicarlo, pero bueno, el tema es que después de muchos años de haber trabajado tanto el tema de la falacia naturalista, a mí particularmente me parece que ya este es un tema acabado. Es decir, que yo ya no perdería el tiempo ni tampoco escucharía a personas que pretendan descalificar la idea el derecho natural a partir de la falacia naturalista. Yo creo que los sajones Hume, si es que en el tercer libro del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, si es que fuera tan claro Hume, yo creo que se equivocó y que ya no hace falta
volver a insistir una y otra vez en el tema de la falacia naturalista, pero como profesores sajones que son, tanto Finis como George P. George, tenían necesariamente que hincarle el diente al tema de la falacia naturalista y por eso, creo yo, perdieron tanto tiempo en tratar de derrumbar el tema de la falacia naturalista, ¿no? No, yo creo que los autores, que Hume y que todos estos autores que siguieron después de él conocían perfectamente la filosofía clásica, pero por alguna razón no la siguieron, porque si la hubieran seguido y hubieran esgrimido lo que se conoce en la filosofía clásica a propósito de que la naturaleza es una, los deónticos, pues a lo mejor no deberían de haber puesto tanta atención como pusieron en el tema de la falacia naturalista, pero este es otro tema. Bien, entonces, la idea central es esta, que los bienes humanos básicos de los que habla Robert P. George no se derivan, no se deducen de una naturaleza humana metafísica, no se deducen de una naturaleza humana. Esto nos llevaría a pensar, dice George, que hay una desconexión o una separación entre la razón especulativa y la razón práctica, ¿no? Y esto también sería un error, como lo fue en Kelsen. No puede haber una separación entre la razón especulativa y la razón práctica. Más aún, dice George, el conocimiento teórico de la naturaleza humana ayuda de mejor manera en la comprensión de los bienes humanos básicos y, por tanto, ayuda también en la mejor acuñación de normas morales para la acción o de normas jurídicas para la acción. Y este tema me parece que también es importante. Al lado del asunto de la falacia naturalista a la que me acabo de referir, el tema de la no desconexión, no separación entre el ámbito especulativo, la razón especulativa y la razón práctica. Como les vuelvo a repetir, de hecho, George lo que sostiene es que la naturaleza, digamos, el conocimiento teórico, la razón teórica, ayuda bastante a conocer cuáles son esas normas morales o cuáles son esas normas jurídicas que, basadas en los bienes humanos básicos, actúan como motivos para la acción. Ahora bien, ¿cómo conocemos esta naturaleza, no? Dice George, y me interesa leerlo textualmente. Llegamos a conocer la naturaleza humana conociendo sus potencialidades. Nosotros, esto se los digo siempre a mis alumnos, porque a veces pueden no identificar conceptos propios de la filosofía, ¿no? Nosotros en este momento, al estar tratando de aprender, de entender cuáles son los presupuestos básicos de la teoría del derecho natural de Robert P. George, estamos experimentando la naturaleza, conociendo esas potencialidades a través del conocimiento. Entonces, llegamos a conocer la naturaleza humana conociendo sus potencialidades, de las que llegamos a saber conociendo sus actuaciones. Si estaríamos ahora en un baile, seguro que no estaríamos en el terreno de la actuación del conocimiento, ¿no? Que a su vez conocemos mediante el conocimiento de los objetos. ¿Y cuáles son estos objetos? Los bienes humanos básicos. Cuando experimentamos el conocimiento a través del comportamiento que podemos tener en una aula, estamos expresando, manifestando esas potencialidades que no son más que reflejo de nuestra naturaleza humana. Y así un adecuado y completo conocimiento de la naturaleza humana se deriva de nuestro conocimiento práctico y no es derivado de una naturaleza per se especulativa o teórica. En este razonamiento, nada hay que nos posibilite afirmar la existencia de una derivación ilícita del aspecto ontológico al deontológico, de la naturaleza humana a los bienes humanos básicos. Simplemente que estos se presentan, esta es una palabra fuerte, hago mía la crítica que puede venir después, como evidentes. Yo no necesito demostrarles a ustedes que la
el esfuerzo que estamos haciendo por entender el pensamiento de George es un bien que a la larga, para criticarlos o para criticarlo o para sumarnos a él, será un bien para nosotros, actualizando el bien humano del conocimiento. Muy bien. Dicho el tercer punto, paso muy rápidamente porque ya me comí el tiempo, les pido solamente unos 5 o 7 minutos más. El cuarto punto que quería destacar con ustedes es el tema de la dignidad humana. Este trabajo, el tema de la dignidad humana y también el de la naturaleza humana, no se va a encontrar con tanta claridad en el libro que va a ser objeto de nuestro taller de lectura, pero se encuentra así en el libro que se publicó en Chile y que se llama eh, Moral Pública, Debates Actuales. De hecho, también ahí, junto con el libro del embrión, ahí están las tesis centrales del pensamiento de George sobre la moral pública y sobre el tema de la bioética. Bueno, ¿qué se puede decir de la idea de dignidad de la persona en George? Bien, en este punto, la idea básica que defiende George es que hay un entrelazamiento entre la naturaleza humana y la dignidad de la persona. Más aún, se puede afirmar desde el posicionamiento filosófico de George que es precisamente la naturaleza humana y más específicamente la naturaleza racional del hombre, aunque evidentemente que no descalifica los otros dos niveles de la naturaleza humana, como son el biológico y el sensitivo, ¿no? Precisamente la naturaleza humana y más específicamente la naturaleza racional del hombre es donde se funda o fundamenta la dignidad de la persona humana y en la que se basan los bienes humanos básicos, contenido de los derechos humanos. Aquí ya hay varias ideas que me interesaría desmenuzar. La primera idea básica. George defendería la tesis de que todo aquel ser que tiene una naturaleza humana como naturaleza racional es, por ese hecho, es poseedor de una dignidad. Lo que hoy conocemos como dignidad de la persona humana y que es precisamente en esta dignidad o naturaleza humana donde se encontrarían, digamos, radicados los bienes que son después el contenido de los derechos humanos. Dice George, en una cita esclarecedora, aunque larga, lo siguiente, dice, estas capacidades básicas y naturales para razonar y elegir libremente son inherentes a todo ser humano, incluso a aquellos que no pueden ejercitarlas de manera inmediata. El ser una persona, por lo tanto, deriva del tipo de entidad sustancial que se es, una entidad sustancial cuya naturaleza es racional. Y esta es la fundamentación de la dignidad en su sentido más importante. La naturaleza, por tanto, sería en última instancia la fundamentación de la dignidad. Dado que la personalidad se basa en el tipo de ser que uno es, una entidad sustancial cuya naturaleza es racional, uno no puede perder su dignidad personal fundamental mientras exista como ser humano. Es decir, que hay por tanto una vinculación, una estrecha relación, no sé si podría yo decir que hay una sinonimia, pero que hay una estrecha relación, una amplísima vinculación entre la naturaleza humana como fundamento de la dignidad. Bueno, incluso creo que se podría decir que efectivamente hay, hay una vinculación estrecha. Bien, sentenciando finalmente que todos los miembros de la especie humana, que les decía yo hace un momento, tienen pleno valor moral porque todos poseen una naturaleza racional, aunque algunos de ellos no sean capaces de ejercer inmediatamente sus potencialidades básicas. Dice George, por lo tanto, cada ser humano posee valor moral pleno o dignidad, ya que cada ser humano posee, hasta ahí la cita de George,
Evidentemente que en esta consideración se encuentran incluidos los embriones y todos aquellos seres humanos con graves problemas de retraso o de retardo mental, demencia, debilitamiento, etcétera, porque todos estos accidentes no los convierten en un tipo de ser humano distinto del que es, Evidentemente que aquí clarísimamente se observa una idea completamente distinta a la de dignidad de la persona basada en la autonomía de la voluntad, ¿no? Nosotros hemos crecido con la idea de que cuando hablamos de dignidad de la persona, estamos refiriéndonos a la idea de autonomía de la voluntad y consecuentemente también al de la libertad personal. Esta manera de entender la dignidad de la persona es completamente diferente, al menos en la teoría naturalista, en la teoría de Robert P. George, es completamente diferente a esta. Y la idea, como lo leímos hace un momento por boca del propio George, es que cuando se habla de dignidad de la persona, se está hablando se está diciendo que está fundamentada en la naturaleza humana. Y me parece que hay elementos bastante básicos y hasta de sentido común para aceptar esta tesis. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros nos quedamos con la idea de dignidad de la persona como una expresión de la autonomía de la voluntad, bueno, tendríamos necesariamente que concluir, si somos coherentes en nuestro razonamiento, pues que hay muchos seres humanos que ya no tienen o que no tendrán nunca esa autonomía de la voluntad y por ese simple hecho ya no son dignos. ¿Quién soy yo para decir que una persona es o no digna, no? Por ejemplo, los que se encuentran en estado vegetativo, bueno, es que como ya no tienen autonomía de los embriones, como no tienen autonomía de la voluntad, los que tienen demencia, demencia senil avanzada, como ya no tienen, pues entonces no tienen dignidad. Y si no tienen dignidad, entonces no son personas. Y si no son personas, puedo perfectamente disponer de ellos. En cambio, la idea de dignidad radicada, fundamentada, como dice George, en la naturaleza humana, tiene un aspecto mucho más incluyente, es mucho más abarcativa, ¿no? Bien, bueno, solamente quería señalar este tema. El tiempo se me ha agotado y ahora paso a los últimos dos puntos que quisiera destacar con ustedes, aunque ya he dicho bastante sobre el tema de los derechos humanos. Para George, los derechos humanos no pueden estar basados en la autonomía de la voluntad y tampoco en una libertad ilimitada. En este punto me parece que ya ha sido he hecho bastantes cosas sobre este aspecto. eh, no pueden ser entendidos como basados en la autonomía de la voluntad, sino que los derechos humanos, o tampoco pueden ser derechos, digamos, tampoco pueden ser derechos basados en las preferencias, porque hoy prácticamente llamamos derecho a cualquier preferencia, ¿no? Hay un libro, por cierto, bueno, no lo tengo aquí, pero abro paréntesis también, a propósito de esta idea de los derechos humanos, acaba de publicarse un libro que se llama Los Nuevos Derechos, por la editorial Comares. Si alguien entre el público me podría hacer favor de buscar este título, porque el subtítulo es muy importante, en donde señala el autor, son varios autores, ¿no? En donde señalan que hoy, por desgracia, hemos prostituido la idea de derechos humanos y le llamamos derechos humanos a nuestras propias preferencias. Entonces, a través digamos, de la manipulación del lenguaje, llamamos derechos humanos prácticamente a cualquier cosa. Pero si le llamamos derechos humanos a cualquier cosa, entonces no terminan siendo absolutamente nada los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos para Robert P. George? Para Robert P. George, los derechos humanos son aquellos instrumentos jurídicos que protegen los bienes humanos básicos y que deberían de ser plasmados en las legislaciones positivas nacionales o internacionales. Por tanto, el contenido de los derechos humanos no es mi preferencia. El contenido de los derechos humanos son los bienes humanos básicos. Existe un bien humano básico al esparcimiento, al juego. Bien, este es el contenido
de los derechos humanos propios del esparcimiento. A la cultura, derecho humano a la cultura. Hay un bien humano básico a creer, el derecho humano a la libertad religiosa. Bien, el propio George deja claramente esta idea señalada del siguiente modo. Solamente habrá derechos humanos si existen principios de razón práctica que dirijan nuestra conducta hacia el respeto por el bienestar y la dignidad de la persona, cuyos intereses legítimos podrían verse afectados por lo que hacemos. Por tanto, se viola un derecho humano cuando se viola un bien, cuando se viola el contenido de estos derechos. Puede haber legislaciones pro-eutanasistas, sí, sí los puede haber, y lo hay, o pro-abortistas, sí, sí los hay. Pero estas legislaciones son legislaciones que atentan contra los bienes humanos básicos. Entonces, los derechos humanos no están basados en la autonomía de la voluntad, no son derechos humanos como derechos objetivos así, sin más, no están basados en las preferencias, sino que están basados en los bienes humanos básicos. Bien, ya voy terminando. De este modo, la comprensión de los derechos humanos como derechos naturales debería de partir de la consideración y reconocimiento de los bienes humanos básicos como principios de la razón práctica, siendo estos, por tanto, los que justifican la existencia de los derechos humanos. En este punto, George es especialmente claro al afirmar, mediante la reflexión sobre los bienes básicos de la naturaleza humana, en especial los que pertenecen inmediatamente a la vida social y política, los pensadores y naturalistas buscan alcanzar un entendimiento sólido y sensato de unos principios de justicia, entre los cuales están los llamados derechos humanos, principios de justicia. Bueno, la idea de bien común, si hay un poco de tiempo lo trato. Uno de los más importantes aspectos del desarrollo humano es vivir en unidad y armónicamente con los otros miembros de la sociedad. Dice George, por tanto, termina definiendo esta importante idea, la de bien común, que hay que recordar que es una idea que pasa. Es lo mismo que pasa. La idea de bien común hoy es exactamente lo mismo que sucede con la idea de naturaleza humana y con la idea de razón práctica. Nos acostumbraron a excluir de la represión filosófica la idea de bien común y hoy prácticamente todos los filósofos, todos los teóricos de la filosofía política apuestan por la idea del bien común. Dice George, el bien común político se entiende no como una especie de bien humano adicional, paralelo a los demás, sino como la consecución de las condiciones en las que las personas puedan desarrollarse mediante la cooperación recíproca como ciudadanos. En esta afirmación, George, como lo había hecho también su maestro Finis, se opone al populismo o al paternalismo. El bien común no es el que propone el presidente en turno, sino que es aquel gobierno que establece las condiciones para que cada una de las personas puedan desarrollarse, puedan alcanzar con un sentido de cooperación los bienes humanos básicos. Y así, por ejemplo, será un bien humano básico que existan las condiciones para que yo desarrolle mi actividad académica, como también será un bien humano básico para que el obrero pueda tener trabajo o el campesino pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Finalmente, hay un punto que no me gustaría, bueno, aquí ya, el último punto es el tema de las leyes injustas. Y lo termino muy rápidamente leyéndolo para dar paso a los comentarios de ustedes. El tema de las leyes injustas en Robert P. George, lo que se refiere a su obediencia y a su calificación. Pregunto, ¿qué sucede cuando las leyes dadas por el legislador en estas leyes o a través de estas leyes no se alcanza la realización de los bienes humanos básicos o directamente se violan estos trayendo como consecuencia la violación del bien común? Es decir, cuando las disposiciones legales son injustas. Bien, la primera cuestión, la que tiene que ver con la obediencia. Y esto también vale la pena recalcarlo porque muchas veces nos vamos con la finta pensando que los teóricos del derecho natural sostienen que las leyes injustas no deben ser obedecidas. Cualquier persona que haga esta afirmación estará cometiendo un error.
lo que dice George sobre esto es que como violaciones de la justicia y del bien común, estas leyes injustas carecen de la fuerza moral del derecho. En su caso, sí, obligarán en conciencia únicamente en la medida en que uno esté obligado a no causar los posibles efectos dañosos que resultarían, según las circunstancias particulares, de la inobservancia a la ley. Tomás de Aquino diría que las leyes injustas tienen que obedecerse, eh, sí, tienen que obedecerse porque la no obediencia podría acarrear un mayor perjuicio a la sociedad o escandalizar a esta. En resumen, dice George, las leyes injustas sí obligan en conciencia según cada caso, no per se, no simplemente porque sean leyes, sino solo por accidente, porque si no la obedezco, entonces puedo causar un mayor daño, un mayor perjuicio a la sociedad. El impuesto que estoy pagando, y esto es verdad además, el impuesto que estoy pagando en este momento es excesivo. Sí, bueno, pero es que si no se paga ese impuesto, podríamos quedarnos sin servicios médicos, sin medicinas, etcétera, etcétera. A pesar de eso hay que obedecer. Ahora, por lo que tiene que ver con la calificación de la ley, son ley, la ley injusta es ley en términos conceptuales. Dice George, siguiendo en esto la tradición, que sí son leyes. Son leyes, cito a George, no, no simpliciter, o podríamos decir simplemente, o en un sentido central o paradigmático del término ley, sino solo en un sentido derivado o secundario, secundum quid, en cierto sentido o de alguna manera, pero no en todos los sentidos o de todas las maneras. Entonces, hay un argumento que me interesa destacar en comparación con Finis. Por lo que tiene que ver a la obediencia de las leyes injustas, los dos autores sostendrían lo que está en la diapositiva. Solo que Finis abre la puerta para decir, aunque hay disposiciones que son radical, absolutamente injustas, que no tendrían que ser obedecidas. George, yo no he leído esto en el argumento de George. Quiero simplemente destacarlo. Lo que me interesa poner más en evidencia es el primer razonamiento. Y lo segundo, bueno, las leyes injustas solo no son leyes. Sí, sí son leyes, pero no en sentido focal, no en sentido paradigmático de lo que es una ley, sino en sentido derivado. Es, como le escuché alguna vez a un profesor, García Huidobro, es como un reloj que no sirve para dar la hora. ¿Deja por eso de ser reloj? No, pero no es exactamente como el reloj que sirve para dar la hora. Muchas gracias y ofrezco disculpas por haberme llevado tanto tiempo. Muchísimas gracias, querido doctor Javier Saldaña. No lo escucho. Se apagó el micrófono, maestro. Ya, muchas gracias. Ahora sí me escuchan, perdón, estaba apagado el micrófono. Muchísimas gracias, querido doctor Javier Saldaña, ¿no? Como siempre ha sido una verdadera placer escucharle, muy espléndida la introducción para la lectura y la discusión de esta obra del profesor Robert P. George. Como usted bien lo comentó, me parece que ya no llegamos desarmados, y eso quienes nos han seguido en los últimos semestres del taller, pues habrán percatado que ya tenemos un camino más o menos recorrido que posibilita que podamos acercarnos a este autor ya con conocimiento, pues, de una obra que entre usted, por supuesto, el doctor Mazzini coordinaron en relación al profesor John Finnis, ¿no? De las propias discusiones en torno a John Finnis, de lo que le dedicamos, por supuesto, usted lo mencionó, a ética práctica, ¿no? De este otro profesor australiano, ¿no? En fin, creo que hay muchas lecturas preparatorias que posibilitan que podamos valorar y aquilatar correctamente, pues lo que usted ha destacado de este autor, Robert P. George, en cuanto a la claridad con la que se expresa, ¿no? Lo cual, por supuesto, siempre se agradece, ¿no? Y creo que hay muchísimos temas, pero yo no quiero monopolizar la palabra, yo formularé por ahí alguna pregunta, pero antes que ello, pues desearía abrir
la sesión por si alguien quiere formular alguna pregunta. Si me permite, maestro, quisiera Y dar el adelante. dato correcto del libro, de los nuevos Adelante, derechos. doctor. Los autores o editores. ¿Sí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos bien. Sí, mire, el libro del que hablaba se llama Los nuevos derechos humanos, teoría jurídica y praxis política. Y los editores son Jorge Crego y Carolina Pereira Sáez. En mi opinión, digo, mi modesta opinión, este es un excelente texto, Los nuevos derechos humanos, teoría jurídica y praxis jurídica, de la editorial Comares. En mi opinión, este debe ser uno de los libros eh, publicados en castellano en el que mejor y más se discute todo este tema de los nuevos derechos, ¿no? Bueno, era para dar el texto completo. Muchas gracias, doctor. De hecho, ya lo compartieron por allí el maestro César Enrique, el vínculo, por si lo quieren descargar, y el maestro Enrique Medina, por ahí el librito también. Nosotros hace un momento, perdón, con esto cierro, compartimos el libro que es objeto de este taller de textos clásicos de filosofía jurídica, es decir, el libro de Robert P. George, lo compartimos a través del chat. Si gustan, lo volvemos a enviar en un momentito más. Pero bueno, abrimos la sesión, por supuesto, en esta parte. Para quienes quieran hacer uso de la palabra, les ruego que puedan abrir el micrófono. Adelante, por favor, ¿no? Adelante, maestro César Enrique, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Doctor Saldaña, con mucho gusto, mucho aprecio te saludo y gracias por la introducción a Robert P. George. Es una pregunta breve. Se le ha criticado un poco a este autor, más bien, a ver, no criticado, se le ha aplaudido primero que ha sabido aterrizar las teorías del derecho natural al mundo judicial, sobre todo, porque él ha estado muy activo en cátedras en Princeton y bueno, ahí en una que le lleva para Scalia en Estados Unidos y demás. Entonces, en función de este aplauso, la pregunta es, ¿crees que le ha faltado o qué podría hacer, qué podríamos tomar en cuenta para partir de sus postulados, estos seis que nos has mencionado? Poder elaborar una teoría de la interpretación o de la argumentación jurídica, que es algo que últimamente se le criticó al derecho natural y por ahí el doctor Mazzini empezó a trabajar mucho las obras, Pilar Zambrano también, de teorías de la interpretación, y parece que esto no lo encontramos o no sé, por eso la pregunta en Robert P. George. ¿Cómo verías ese punto, doctor? Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, César. Y efectivamente, yo también te saludo con especial afecto. Sí, creo que en el caso de George, eh, podríamos reconocer que hay probablemente un déficit en una teoría robusta de la interpretación jurídica. Sin embargo, creo que a partir de la comprensión de los postulados básicos del derecho natural, pues uno podría reformular o utilizar esos argumentos para realizar una sólida defensa en un ejercicio interpretativo. Eh, si nosotros tenemos clara la idea de derechos humanos, si tenemos clara la idea de dignidad de la persona, si tenemos clara la idea de naturaleza humana, pero sobre todo si tenemos clara la idea de bienes humanos básicos, bueno, me parece que a partir de ahí es posible, cuando nos enfrentemos a alguna exigencia eh, interpretativa o argumentativa, tomar en consideración estos argumentos para eh, explicarlos y a partir de ahí justificar nuestro ejercicio interpretativo, ¿no? Evidentemente que no podemos hacer un ejercicio interpretativo sin los
No podemos hacer un ejercicio interpretativo sin estos elementos. Cuando uno, claro, se acerca a la ley, uno tiene una serie de un bagaje teórico, cultural, desde el cual va uno a leer y a interpretar esa ley. Si uno desconfía de la razón, si uno desconfía de los bienes humanos básicos, si uno asume un posicionamiento distinto del posicionamiento naturalista, es claro que nuestra interpretación será una interpretación de acuerdo a nuestra manera de ver el derecho. Ahora, el problema es, veamos cuál es, eh, veamos si ese razonamiento es un razonamiento válido. Voy a poner un ejemplo. Hace relativamente poco, el año pasado, si no mal recuerdo, en un municipio de Yucatán, eh, un, una persona se sintió agraviada porque en el mes de diciembre el municipio había colocado los famosos nacimientos navideños. Bien, esta persona acudió a todas las instancias jurídicas para quitar ese nacimiento. Incluso ese asunto llegó a la corte, llegó a la corte. Yo leí el proyecto que había preparado el ministro Carrancá y desde diferentes razonamientos trató de justificar, menos mal que no pasó, porque la persona retiró este tema, menos mal que no hubo una resolución, porque la resolución venía en términos de negar eh, que los nacimientos o los belenes fueran exhibidos en los espacios públicos. Cuando había un acuerdo que se había hecho con las autoridades administrativas correspondientes en el que eh, dinero del municipio debía ser destinado a poner esos nacimientos. Bueno, contra esa ley, el ministro fue en contra. Contra el bien humano de la libertad religiosa, el ministro fue. ¿Cuál era la interpretación de él? Bueno, evidentemente que sin esas herramientas podía, como lo dijo literalmente en su ponencia, en su sentencia, en su proyecto, la Corte está llamada a cambiar la mentalidad. ¿Quién es usted, señora Corte, para cambiar? Lo que quiero decir con esto, César, es, pues, reconociendo ese déficit, creo que se pueden tener elementos racionales, argumentos racionales, como las que nos ofrece George, para realizar una interpretación en favor de qué? Bueno, en favor de los bienes humanos básicos, que es en el fondo en favor de los derechos humanos, al menos como lo entiende él. Es lo que yo podría decir. Vale, gracias. ¿Alguien quiere formular alguna otra pregunta, alguna intervención? En tanto que lo formulan o alguien se anima, yo quisiera plantear, doctor, me llamaron poderosamente la atención tres cosas que, en mi opinión, son presupuestos que están presentes en prácticamente todas las variantes del positivismo, como usted también lo indicó. El primero de ellos y que ha sido un arma que se ha empleado a diestra y siniestra, que es precisamente la falacia naturalista, ¿no? En la cual usted ha referido que a su juicio, y, no, y además entre otros recuerdo al gran investigador de filológicas de formación dominica, ahí se me olvidó su nombre, ¿no? Villoro, ¿Perdón? Mauricio Bechot. Mauricio Mauricio Bouchot, gracias, muy amables, exacto. pero Mauricio también Villoro, Bouchot. Luis Villoro, me parece que tiene un trabajo sobre el tema de la falacia naturalista criticándola. No, 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 no. Perdón, Dussel. Dussel, Enrique Dussel, es correcto, ¿no? Y que bueno, yo la verdad leyendo los argumentos del doctor Mauricio Bouchot, me parece que más bien ha existido una muy mala recepción, una mala lectura, un equívoco interpretativo respecto de lo que en su momento, pues el gran filósofo inglés, ¿no? David Hume refiriera con ello.
y se le ha utilizado precisamente para acusar a las doctrinas, las teorías del derecho natural, de que esta disociación entre lo que es y lo que debe ser tiene que ser respetada a tajarrabla, ¿no? Y bueno, porque esto conecta directamente quizá con esto de la naturaleza humana, con los bienes humanos básicos y con el otro punto, que es esta nueva separación que sí realizan los positivistas entre esta, digamos, la cuando se habla de este tema de la racionalidad, ¿no? Hay una racionalidad especulativa, hay una racionalidad ética, pero tienen que ser completamente separadas, ¿no? No pueden confundirse. Una obedece y está inscrita en el campo estricto de la epistemología, de lo cognitivo, ¿no? Y la otra, pues, está ubicada en el ámbito de la alteridad, de la empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, estos puntos me parecen muy importantes porque son como barreras que se han erigido teórica filosóficamente para oponerlas propiamente a las doctrinas del derecho natural, ¿no? Y con eso se ha pretendido desarmar. Cuando trabajamos hace algún tiempo, en algunos semestres, la obra de John Finnis, a partir del libro que usted y el doctor Mazzini compendiaron, veíamos argumentos bastante interesantes del profesor Finnis, donde justamente acusaba a los positivistas diciéndoles que, bueno, un error epistemológico, muy a pesar de que era epistemológico, había sido precisamente limitar o delimitar exageradamente el campo cognitivo de lo jurídico, ¿no? Para reducirlo al campo estrictamente normativo y en algunos casos a lo institucional, pero no más allá de ello, ¿no? Y que esto, pues, al final de cuentas daba una, digamos, una imagen que podía ser, sí, correctamente estudiada, detalle, etcétera, pero al poco tiempo se convertía en falsa porque no daba respuesta a preguntas que no podían formularse desde el campo de lo epistémico, ¿no? Desde el campo de lo cognitivo, y que sin embargo todas y todos admitiríamos que el derecho no está enclavado únicamente en un ámbito puramente cognitivo, no está allí para ser conocido, no está allí para ser simplemente indagado, sino que sus funciones, sus razones de existir, pues van muchísimo más allá que ser un objeto de investigación, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el profesor Robert P. George, que recupera en gran medida esto que ya habíamos leído antes en John Finnis, en otros autores, ¿no? Le va a dar un nuevo aire, digamos, nos va a ayudar a despejar muchas de estas dudas que todavía hoy en día se tienen respecto del justnaturalismo contemporáneo. Esa es la pregunta, doctor. Muy amable, gracias. Sí, muchas gracias, profesor Olmedo. Yo creo que lo que hace George en este libro y en los otros trabajos que algunos de ellos cité, es reforzar las ideas básicas del derecho natural, pero con un lenguaje mucho más accesible, mucho más sencillo, mucho más fácil de digerir. Eh, Creo, sinceramente, que en este punto la mayor riqueza que puede ofrecernos George es, con ese lenguaje, con esos argumentos, hacer una, digamos, defensa radical del derecho natural, poniendo, no sé si esta la palabra sea adecuada, poniendo en su lugar los tópicos de los autores positivistas que lo han criticado. El tema, por ejemplo, de la naturaleza humana se encuentra presente en George y es un tema que los positivistas ni se les ocurriría mencionar. El tema, no sé si también el tema de la dignidad de la persona, se les ocurriría mencionar a los positivistas. Los pone en un lenguaje en términos de los bienes humanos básicos. El tema de la propia falacia naturalista. De hecho, en el artículo que se publicó en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, ahí lo que hace George es no solamente rebatir las ideas positivistas que señalan el error lógico en el que incurren los naturalistas, diciendo que no se incurre en ese error lógico, sino también ese artículo, específicamente el tema de la naturaleza humana y de la falacia naturalista, lo escribe George para criticar a teóricos naturalistas, porque hay teóricos naturalistas que también se han creído que la ley de Hume
es una regla, es un principio básico que no admitiría ningún tipo de crítica, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que si me preguntan a mí, bueno, pero ¿cuál es la originalidad del pensamiento de George? En general, la originalidad estaría, yo creo que en la forma de expresar estos argumentos que habían sido presentados por sus maestros, entender el derecho natural como razones para la acción, pero vinculándolo con el derecho natural, profesor. En este punto creo que tiene usted razón. En este punto creo que tiene usted razón. Con el mayor respeto que me merecen todos los autores positivistas, creo que deberían de replantearse muchas de las críticas que argumentan contra el derecho natural. Algunas de ellas las he mencionado aquí, las ha mencionado usted también. Eh, Creo que deberían de replantearse esas críticas y considerar la posibilidad de que la superación de estos obstáculos podrían darles un mayor panorama de lo que el derecho es. Porque de lo contrario, me parece que tendríamos que asumir que se sigue estando en una posición positivista que hoy, al menos positivista como las enseñó, que es tan extrema que sería ya difícil que alguien la sostuviera. Bueno. Gracias, doctor. Levantó la mano Sergio. Adelante, Sergio. Y luego leo un comentario de la doctora Ivonne Tobar, que nos acompaña, doctora. Gracias. Adelante, Sergio. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Bueno, aquí me surge a mí una pregunta principalmente, que es bueno, pues principalmente el autor como que critica una idea como que de un estado neutro, ¿no? Como que trata de decir que sí se tiene que involucrar como que en estas cruzadas o en estas causas sociales, ¿no? Por así decirlo. Y también menciona que no simplemente por imaginarlo, pues se puede como que pasar así textual a derecho, ¿no? Influyen también muchos factores reales del poder. Pero también mi pregunta radica en si su manera de aproximarse también no tiene el gran problema de que dependeríamos específicamente del criterio ético y moral que pudiera existir dentro de las personas que están haciendo las leyes. O sea, no se le daría mucha confianza específicamente a ese individuo en esa época determinada, como para que pudiera tener un poder de decisión muy grande, por así decirlo. Como que siento que, o sea, no sé, eso sí me causa conflicto, porque también creo que las mejores cosas siempre se hacen las peores cosas siempre se hacen con las mejores intenciones. Entonces también No, no sé bueno, ahí si eso influiría. Gracias. sí, gracias por su pregunta. Y respecto a lo que usted está diciendo, yo creo que Robert P. George suscribiría plenamente lo que usted está diciendo a propósito de que si dejamos en manos de la moral subjetiva de cada juez o de cada ministro lo que pueda resolver en sus sentencias, pues estaríamos evidentemente en el mundo de la anarquía, ¿no? No, George no defiende una moral subjetiva, personal, individual. Lo que George defiende, creo que lo dije al principio de la exposición, es una moral objetiva, radicada en esos bienes humanos básicos. Eh, no es, por tanto, una moral individualista, sino una moral radicada en esos bienes la que defendería George. Ahora, hay otro problema que usted acaba de señalar y es, eh, bueno, grandes males se han hecho desde buenas intenciones. No, aquí no estamos hablando de buenas o de malas intenciones, aquí estamos hablando de datos, si se me permite la expresión, de datos duros, de un dato fuerte como es el reconocimiento de que existen bienes y que esos bienes ayudan al perfeccionamiento o a la realización humana. Si alguien me dice que
no está de acuerdo con esta afirmación porque la razón humana no nos ha demostrado ni a lo largo de la historia ni hoy que podemos conocer esos bienes, bueno, creo que también todas las teorías tienen límites, ¿no? Y uno de los límites es precisamente este. George, como todo, como el naturalismo, tendría el límite de que si no se cree en la razón humana para conocer objetivamente lo que es el bien, no se la puedo imponer. Bien, en ese sentido, suscribo lo que usted dice, pero a propósito de que no es la moral subjetiva, pero diría que lo que está haciendo George es apostar por una subjetiva como es la moral de los bienes humanos básicos, que puede tener algún problema, evidentemente, ¿no? La palabra que probablemente a mí me causa un poco más de ruido es el tema de la evidencia, pero no, pero sería una evidencia quizá no en términos de la física o de la lógica, sino una argumentación evidente como lo que estamos experimentando ahora. Es evidente que están dialogando sobre la teoría de George, sí, como un bien humano que es el del conocimiento, sí. Bien, para mí eso sería más que suficiente para comprobar que la razón puede conocer objetivamente el bien, pero no es un bien subjetivo como lo plantea usted. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por su respuesta. Leo bueno, comentario y pregunta de la doctora Ivonne Tobar. Muchas gracias, doctor, por Sí, la excelente exposición. Me pareció interesante el posicionamiento de Robert P. George, que puede coadyuvar a redimensionar temas como los derechos humanos. Mi duda es, ¿qué tanto se diferenciarían los bienes humanos básicos en la postura de Robert P. George en relación con John Finnis? ¿No? muchas gracias, Ivonne. Me da gusto verla. Es un gusto enorme volver a compartir aula. Y para ser muy concreto en su pregunta, no habría una radical diferencia entre el pensamiento de Finnis y el pensamiento de George cuando de los bienes humanos. Probablemente a lo mejor la enumeración, ¿no? Por ejemplo, Finis en Ley Natural y Derechos Naturales no menciona el bien humano básico del matrimonio. Y George sí tiene un capítulo específico en el libro que vamos a leer, reconociendo que hay un bien humano básico que es el matrimonio. Pero en sustancia, no creo que haya una radical diferencia entre Finis y George. No la hay. En la enumeración, a lo mejor, pero no más allá. Gracias, Iván. Muchas gracias, doctor. Adelante, querido maestro Sergio Enrique Medina, por favor. Hola a todos, doctor. Siempre es un lujo la sistematicidad y el orden en el cual establece las ideas y sin duda, pues eso nos puede manifestar lo experto que es en el tema de derecho natural. Concuerdo con la maestra Tobar, la doctora Tobar, perdón, el maestro Jimmy, que cuando empezaba yo a leer al autor, no lo conocía, bueno, no lo había leído anteriormente, me hizo mucha conexión con lo que hemos visto con Mazzini, con lo que hemos visto con Finis, porque pues tiene parte de toda la base del nuevo derecho natural, bienes derechos básicos, falacia naturalista, derechos humanos, naturaleza humana, y todo era muy similar. Comparto lo que dice el maestro Jimmy. Ahora, después de todo este recorrido, se hace mucho más fácil digerir este tipo de ideas, hasta incluso la inconmensurabilidad de los bienes humanos, ¿no? Mm. Ahora, lo que después pensé es, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en George? La continuación de los debates que no cerraron y que se dejaron pendientes en los autores anteriores, o cuál sería la diferencia que vamos a ver con George respecto de los debates del nuevo derecho natural que ya se habían establecido, que ya los hemos visto. Incluso acaba usted de mencionar con la maestra Tobar que casi no hay diferencia en derechos humanos. Entonces, si entiendo bien, creo que entonces es la continuación de los debates que quedaron pendientes, es lo que vamos a ver con George, sería un poco mi pregunta. Y la segunda, al inicio de su participación, nos dijo que hay
un resurgimiento del nuevo derecho natural, principalmente el derecho anglosajón. Me gustaría saber sintéticamente, porque supongo que es toda una clase, cuáles serían los elementos o lo que ha originado que actualmente se dé este resurgimiento del nuevo derecho natural, porque tal vez ahí estaría también cierto tipo de temas clave para la lectura que estamos realizando para poder encuadrarla en ese campo tal vez histórico y conceptual. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestro, maestro Medina, por su aportación. Mire, yo lo que creo respecto a la segunda pregunta es que hoy está habiendo un especial renacimiento de las teorías naturalistas clásicas en el mundo anglosajón, fundamentalmente porque, como ustedes también saben, en el mundo anglosajón más bien ha estado dominado por las teorías de Hume, por las teorías empiristas, por las teorías, y en el ámbito de la filosofía del derecho, por las teorías, sin lugar a duda, del gran Hart o de Joseph Raz. Entonces, yo lo que creo es que está habiendo esta rehabilitación principalmente por estas dos razones. Por un dominio casi absoluto de las teorías empiristas, y segundo, porque en la filosofía del derecho pareciera que lo único que se citaba o trabajaba o estudiaba era Hart y los autores que estaban ahí. Pero yo, como le vuelvo a repetir, en otros, mire, estoy tratando de ubicar en un texto que he preparado, eh, fíjense, Joseph Boyle, Germain Grises, William May, Robert P. George, Mac Murphy, Popovic Perat, Pamela Hall, George Duke. O sea, cuando uno comienza a darse cuenta de tantos autores que están escribiendo sobre derecho natural, el propio Finis, no, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que estaban un poco cansados de tanto empirismo. Ahora, la pregunta primera que me hace usted, ¿hay algo nuevo que nos pueda ofrecer George? Sí, sí nos puede ofrecer algo nuevo. Por ejemplo, eh, no tenemos cuando sea, solo voy a poner un ejemplo, ¿no, maestro? No tenemos, por ejemplo, una idea muy clara de cómo justificaría George el bien humano básico del matrimonio. No tenemos también una idea muy clara sobre cómo explica George los principales debates que se dan en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la moral pública. No tenemos tampoco, por lo menos yo no he visto, no hay tampoco una reflexión así muy detenida sobre el pensamiento de los naturalistas cuando aborda cuestiones como el tema del embrión. Entonces, yo creo que sí hay una enorme riqueza y más aún diría que es mucho mejor entrarle ahora a George con estas bases que ya tenemos todos para entender mejor y reforzar mejor el conocimiento de los derechos, del derecho natural que teníamos. Esa sería mi respuesta a la primera pregunta, maestro. Y Muchas gracias, doctor. a la segunda, pues eso, ¿no? Hay un libro el libro que se acaba de publicar que se llama Jurisprudence and Natural Law. Y los que coordinan ese libro son George Duke y Robert P. George. Ahí está toda una gama de autores anglosajones que están escribiendo sobre el tema del derecho natural. Y yo no sé si ya también les hice a ustedes un comercial, pero digamos que a mí lo que me interesa también es que en la cultura jurídica mexicana conozcamos a los autores que eh, escribieron sobre el derecho natural, ¿no? Hay muchos autores que escribieron sobre el derecho natural, pero me parece que mi labor también aquí es un poco acercar a la cultura jurídica mexicana a autores del mundo anglosajón. Por eso la tarea de publicar a Finis, eh, eh, por eso también la tarea de publicar ahora un libro que es el comercial que les quería decir, de George Duke, que se publicó también en Jurídicas de la UNAM sobre Aristóteles y el derecho. A ver si está aquí. Aquí está. ¿No? Aristóteles es este. Aristóteles y el derecho.
La política del nomos, de Duke, que es este libro, es la traducción del libro de Duke que se publicó en la Cambridge University Press, eh, y que se tradujo al castellano por una discípula de Mazzini que le publicamos aquí en Jurídicas de la UNAM. Entonces, maestra Medina, mi idea también es esa, ¿no? Mi idea es que la cultura jurídica mexicana no se prive de todos estos autores sajones que siempre pueden enriquecer el pensamiento jurídico de cualquier país, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido doctor Javier Saldaña. Ya estamos justo terminando porque ya son 5 minutos para las 3, ¿no? Yo creo que muy a tiempo. Y bueno, doctor, de verdad reitero la felicitación por esta espléndida sesión, esta lección inaugural que permitirá introducirnos, pues, de una manera muy, muy certera, muy correcta a la obra Derecho y Moral del profesor Robert P. George. Y por supuesto, mi agradecimiento, el agradecimiento de todas y de todos a esta asistencia al taller de textos clásicos de filosofía jurídica. Platicamos hace un ratito, pues que ya tenemos algo así como unos 14 años realizando este taller. Nos da muchísimo gusto continuarlo. Desde hace algunos años, desde la herencia de la pandemia, ahora en Zoom, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado esta tarde aquí. Gracias al doctor Abril, gracias a Walter, gracias al doctor Javier Saldaña, por supuesto, a todas y cada una de ustedes, de todos. Pues nos veremos el próximo martes en punto de las 13 horas para ahora sí ir a la lectura y discusión del primer capítulo de la obra de este texto, Derecho y Moral, Robert P. George. Un comercial, les puse ahí en el chat el vínculo del canal de YouTube. Nos decía, nos gustaría mucho poder transmitir a través de YouTube, ¿no? Pero ya saben que ponen como ciertos límites. Si no tienes X número de suscriptores, pues no puedes hacer transmisiones. Así que ahí les dejamos por si por favor nos pueden agregar a sus canales de YouTube, pues bueno, sería fantástico para que podamos transmitir, ¿no? Gracias, que estén muy bien, excelente tarde y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Por Gracias, supuesto, doctor. doctora. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.